Hoy vamos a hacer el primer reconocimiento de una de las máquinas eléctricas más simples, que es el transformador. El transformador es un elemento que podemos encontrar en muchos dispositivos eléctricos y electrónicos que tenemos en nuestro hogar y podemos ver aquí una imagen externa de un transformador común ya terminado. La idea es identificar cada una de las partes del transformador, lo que iremos tratando de hacer a lo largo de este trabajo. Para ir familiarizándonos con el transformador, podemos ver que consta de varias partes. Una de ellas son los núcleos de chapas laminadas, en forma de E y en forma de I, que veremos más adelante, y un carrete con bobinados por donde va a circular la electricidad. El primer componente, que es el componente básico donde vamos a empezar a trabajar, es el carrete. Es un carrete de plástico aislante sobre el cual vamos a desarrollar el bobinado primario y luego el bobinado secundario y luego incorporaremos las chapas laminadas que efectuarán de núcleo. Vamos a decir que es el elemento basal como para empezar la construcción del transformador. Vemos ahora una de las partes sustanciales de nuestro transformador. Son las chapas laminadas con forma de letra E y otras con forma de letra I, que van a conformar el núcleo del transformador. Vemos acá la representación gráfica de las chapas laminadas en forma de letra E y de letra I. Allí vemos las proporciones que deben guardar las chapas. Indudablemente, cuando realizamos la compra, ya en el comercio nos van a indicar cuáles corresponden a cuáles las medidas. Más adelante veremos cómo y qué función cumplen en el transformador y cómo se colocan las mismas. Otro elemento sustancial para el armado de nuestro transformador va a ser el alambre esmaltado. Vamos a utilizar de distintos diámetros de acuerdo a los bobinados primario y secundario del mismo. Esto tiene que ver con la entrada y la salida que vamos a pretender de nuestro transformador. Este esmalte que tiene el alambre de cobre permite que esté aislado y que no se genere una masa, sino que la corriente circule por la bobina que vamos a construir alrededor del carrete, como veremos más adelante. Un elemento muy importante en el trabajo que vamos a hacer, más allá de los elementos anteriores, es este material que vemos, que es un papel denominado Presspan, que es un papel aislante. Cuando hagamos la primera bobina sobre el carrete y luego tengamos que hacer la segunda, las vamos a separar con el papel Presspan y utilizando también alguna cinta de papel adhesiva para aislar perfectamente el primer bobinado del bobinado secundario. Hay diferentes maneras de construir un transformador. Aquí vemos una máquina automática eléctrica para generar el transformador. En ella hay un tablero con un cuentavueltas, porque va a ser muy importante de acuerdo a datos que vamos a tener que sacar y que vamos a ver en otra etapa, que están tabulados de acuerdo al diámetro de los bobinados primarios y secundarios. También va a depender la cantidad de vuelta que tenga cada uno de esos bobinados. Esas vueltas, que pueden ser muchas, 200, 300, 500, vamos a necesitar de un contador y de algunos otros elementos que nos ayuden a no equivocarnos para no tener problemas con el armado del transformador. Como les decía anteriormente, hay muchas maneras de armarlo. El transformador, una es con una bobinadora automática, como vimos en la imagen anterior. Aquí vemos una bobinadora manual con un contador mecánico, ya no digital, y aunque en algunos casos algunos profesionales en el uso de transformadores básicos pueden hasta bobinarlos a mano.
directamente manualmente sin el uso de ningún dispositivo. Por supuesto que no es para un trabajo en serie, ni mucho menos, es para una tarea muy artesanal. Siempre se recomienda para los profesionales usar algún tipo de bobinadora, la que esté al alcance de acuerdo a la actividad que se esté desarrollando. Estas bobinadoras, como la de esta imagen, son muy utilizadas en talleres, muy simples. Hay que mantenerlas bien lubricadas y que el contador funcione, porque es el factor esencial para el buen uso del transformador. En la primera etapa, y como decía anteriormente, de acuerdo a lo que vamos a requerir del transformador y vamos a consultar en las tablas, esto lo vamos a ver más adelante. Lo que estamos haciendo ahora es una inducción a las partes de un transformador. Aquí vemos en la imagen cómo se empieza a enroscar el hilo del bobinado primario en el carrete. Lo que hay que tratar siempre es de que sea prolijo, que esté una vuelta al lado de la otra. Seguramente se van a superponer luego vueltas sobre vueltas de acuerdo a la cantidad que nos indique la tabla. Esto sería el bobinado primario. En esta imagen podemos ver el bobinado primario finalizado en forma muy prolija, como les dije anteriormente, vuelta contra vuelta, y una vez finalizada la primera pasada se hace una segunda pasada sobre la misma. Tiene que estar muy prolijo para que pueda entrar todas las vueltas que requiere el transformador en la medida del carrete, que seguramente también ya lo hemos obtenido de la tabla. Bien, una vez finalizado este bobinado primario, damos lugar al uso del papel Presspan que vimos anteriormente, con una cinta de papel adhesivo. Vemos cómo se recubre todo el bobinado para no permitir el rozamiento del bobinado primario con el bobinado secundario. El papel Presspan hay que cortarlo en forma muy prolija, hay que cubrir de lado a lado del carrete y asegurarlo con cinta adhesiva de papel para lograr una muy buena aislación. Una vez hecho esto, podemos comenzar con el bobinado secundario, que lo haremos de la misma manera que el primario, una vuelta al lado de la otra, y si es necesario luego tendremos que superponer vueltas en forma prolija. Vamos recorriendo todo el perímetro del carrete. De la misma forma que hicimos antes, una vez finalizada el bobinado secundario, vamos a aislarlo nuevamente con papel Presspan y vamos a sujetarlo con una cinta adhesiva. Una vez finalizado el bobinado secundario, vamos preparando las chapas laminadas para confeccionar el núcleo del transformador. Acá tenemos otra vista del carrete con los dos bobinados ya terminados y perfectamente aislados con Presspan. En primera instancia vamos a colocar las chapas con forma de letra E y se van a ir colocando en forma alternativa desde cada una de cada lado. Por lo que nos van a quedar luego los espacios intermedios para colocar las letras I, lo que va a hacer que quede cerrado las chapas alrededor del carrete. Tenemos acá dispuesto, como ve la imagen, se ve en la imagen, la mitad de las letras E de un lado y del otro, y vamos a colocar tantas letras E como entren en el espacio interno del carrete. Incluso las últimas vamos a necesitar la ayuda de un martillo para poder colocarlas, ya que vamos a utilizar hasta el último milímetro de espacio para colocar todas las letras E. Continuando con los que les decía anteriormente, acá vemos cómo quedaron todas las letras E colocadas y vemos los espacios que han quedado entre las chapas donde vamos a tener que colocar las letras I.
como hemos puesto una E de cada lado, vamos a tener que poner en los espacios intermedios las letras I para luego en los orificios que vemos en los extremos colocar los tornillos y que quede el núcleo perfectamente fijado en el carrete. Vemos en esta imagen el transformador prácticamente terminado con las letras I colocados. Vemos que el núcleo ya se ha configurado en una masa uniforme. Estamos observando las salidas y las entradas de los cables a los bobinados primarios y secundarios. Luego profundizaremos en eso, cómo hacemos esa conexión, cómo tenemos que raspar los extremos del alambre que viene esmaltado para sacarle el aislante. Pero el motivo de esta introducción era centralmente identificar los componentes del transformador. Luego pasaremos a los cálculos, a las conexiones y demás. Bueno, y arribamos a la última imagen, que si bien parece similar a la anterior, hay una pequeña diferencia. Aquí ya le hemos colocado los 4 tornillos en los extremos para dejar perfectamente fijados las chapas. Si no lo hacemos bien, puede ser que con el funcionamiento del transformador se produzca algún tipo de vibración por el campo electromagnético y genere algún ruido molesto. Como vemos en la parte inferior también se le pusieron unas grampas en L para poder fijarlo a una madera o al lugar que corresponda, y así vemos físicamente terminado un transformador, habiendo reconocido cada uno de los componentes para su construcción. No es este el único formato de los transformadores. Nosotros podemos ver también los cargadores de los teléfonos celulares tienen en su carcasa un pequeño transformador. Los cargadores de nuestras notebook o netbook también tienen un transformador. Hay distintos formatos de transformador. Este es el formato más común, por eso pensamos iniciar por este, que es el cual vamos a construir a lo largo de la cursada de esta materia.